Me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Gerardo Esquivel. Él es economista, fue de los fundadores aquí del programa de Es la Hora de Opinar. Se fue porque se fue a trabajar al gobierno y hasta hace poco, hasta hace el año pasado, fue subgobernador del Banco de México. Y lo invité esta noche para hablar de economía, política monetaria y del superpeso. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto tenerte aquí. Bien, Leo, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre volver a esta casa. ¿Te ves bien? ¿Estás contento? Estoy contento, estoy empezando, reorganizando esta nueva etapa, que es regresar a mi vida académica, a participar en la discusión pública, en los medios, y estoy bien, estoy con mucho ánimo hacia adelante. ¿No regresas a la política, al gobierno? O sea, bueno, como sabes, no fui ratificado. Sí. Me ofrecieron distintas alternativas para quedarme en la administración pública. Uh-huh. Pero yo pienso que en este momento, la verdad, después de este paso por el Banco de México, y un poco también dadas las circunstancias, creo que puedo contribuir más en otro ámbito, un poco en esta trinchera en la que he estado muchos años, y tratar de contribuir más bien hacia adelante, hacia lo que yo creo que donde queremos movernos como país, hacer como una especie de alto en el camino, reflexión, un balance, y yo creo que en ese sentido, al menos yo creo que puedo aportar más ahorita desde esa dimensión. Entonces, oye, habría que hacer una reflexión, a ver si organizamos una mesa de por qué funciona tan bien el Banco de México, ¿no? Yo sigo pensando que quizás es una de las mejores instituciones públicas, si no es que es la mejor de nuestro país, ¿no? Pues mira, es una gran institución en la que estuve 4 años y funciona, ¿no? Funciona de manera espectacular. Digamos, lo vimos ahora con la pandemia, cómo a pesar de todo, pues con condiciones muy difíciles, todo siguió funcionando. Y la verdad es que además, muchas veces la gente no tiene idea exactamente de todo lo que hace el banco, pero tiene una gran cantidad de responsabilidades, ¿no? Implica desde que tengamos billetes para usar en nuestra circulación, en nuestra cartera, billetes y monedas. Implica garantizar que el sistema financiero funcione bien. Implica garantizar que el sistema de pagos funcione bien. O sea, cuando hacemos un pago con una tarjeta, con una transferencia, con el SPAY, todo eso tiene que estar funcionando siempre. Y eso es responsabilidad del Banco de México y funciona de maravilla. Y a veces hasta ganancias tienen, ¿no? También. De hecho, en ocasiones hay que a veces son fuente de interés. Exacto. Los excedentes que a veces obtiene la institución. Pero es una gran institución y pienso que en realidad es un ejemplo institucional. ¿Sería replicable, tú dirías, el esquema del Banco de México para otras instituciones? No veo por qué no. O sea, es una cuestión de tener, sabemos el diseño, sabemos qué es lo que hace que funcione. Lo que hace que funcione bien es un servicio civil muy bien hecho, con ascensos meritocráticos, con paneles de selección de las promociones, con mucha transparencia. Pienso que no, o sea, no veo por qué razón no pudiera hacerlo. Claro que en otros ámbitos, pues el tema es que cuando hay cambios de administración, pues también ocurren muchos de estos reajustes, ¿no? Que no ocurren en una institución como el banco, justamente porque afortunadamente está aislada de esos vaivenes político-electorales, y en el staff, pues tiene esa permanencia, esa estabilidad que garantiza que yo lo he dicho aquí en este programa, yo soy admirador realmente del Banco de México. O sea, creo que, como tú dices, funciona muy bien el banco, ¿no? La verdad, extraordinariamente bien. Impresionante. Y la gente está contenta, ¿no? Cuando tú hablas con gente que trabaja en el Banco de México, no solo está contenta, sino orgullosa. Muy orgullosa. De trabajar en el banco, muy orgullosa, ¿no? Y yo diría una gran familia, digamos, se ha convertido. Y es algo que en verdad sí funciona muy bien. Y comparado incluso con otros bancos centrales. En general los bancos centrales funcionan en el mundo bien, pero incluso con otros bancos centrales el banco es un buen ejemplo de institución a la que creo que debíamos aspirar los mexicanos. Bueno, ya hablaremos más de eso. Con mucho gusto. Pero a ver, ¿cómo ves el superpeso? Hoy el peso se cotiza frente al dólar por debajo de los 19, 18.90 y tantos.
Y bueno, pues recupera un valor que no tenía, creo que desde febrero del 2020. ¿Tú cómo ves? Esto quiere decir que hay mucha oferta de dólares. Hay mucha oferta de dólares, evidentemente, y por distintas razones. Tiene que ver con varias dimensiones, yo diría. Uno, evidentemente, con la estabilidad macroeconómica en general. Sí. Hay una buena percepción que tiene que ver con un buen desempeño también por la dimensión fiscal. El gobierno mexicano, como se ha sabido, ha sido muy cuidadoso en esa dimensión fiscal, a diferencia de otros países que con el motivo de la pandemia gastaron mucho y crecieron mucho sus deudas y sus déficits fiscales. No fue el caso de México. Mucho debate, que podemos discutir si fue la mejor decisión. Yo escribí al respecto en su momento. Yo me acuerdo, y yo dije, podemos gastar un poquito más. Sí. Pero bueno, el caso es que el gobierno decidió no hacerlo. Y Expost está en una situación de deuda bastante razonable, con indicadores fiscales muy favorables. Y en ese sentido, eso ayuda. Luego está el hecho de que hemos tenido un flujo importante de remesas que ha sido, digamos, extraordinariamente elevado, que también genera una mayor oferta de divisas en el mercado. Y luego, pues, ayuda también el hecho que el diferencial de tasas de interés sea tan grande, ¿no? Una cosa que hemos ido haciendo, que yo todavía contribuí en las decisiones, fue estos aumentos en la tasa de interés que llevaron a la tasa donde está hoy en día, con un diferencial de 600 puntos base, o sea, 6 puntos porcentuales de diferencia entre México y Estados Unidos. Y eso hace que los inversionistas internacionales pues encuentren atractivo venir a México por el rendimiento y porque hay estabilidad política y social y económica. Y entonces eso hace que, comparado con otros posibles mercados, pues están llegando muchos recursos al país. Y las exportaciones, ¿no? Y luego tenemos la otra dimensión, que es la parte, digamos, real de la economía, que es el hecho que sí ha empezado ya a ocurrir y que va a ser posiblemente un fenómeno que vamos a tener que analizar con mucho cuidado, que es la relocalización de inversiones hacia México. Me encanta eso, Gerardo. Lo del nearshoring. Bueno, aquí lo hemos dicho, se lo hemos dicho a la gente, no hay terrenos industriales en la frontera norte. Así es. O sea, hay una escasez. Hay una escasez muy importante. Yo parte de mi trabajo que hacía en el banco era hablar con los consejos regionales, que son grupos empresariales importantes en las regiones. Y en mis últimas reuniones que tuve con por ejemplo, el Consejo Regional de Ciudad Juárez, por ejemplo, tenemos otro en Matamoros y otro en Mexicali, que son Mexicali y Tijuana. Todos ellos lo que nos decían es hay una demanda muy importante por estos terrenos industriales, ¿no? Que ya se empezaba a sentir esa búsqueda de empresas que están buscando relocalizarse hacia México. Es el nearshoring, pero además, como quedó claro en esta reunión trilateral, de hecho, es algo que además no solo tiene que ver con la dimensión geográfica, que es en sí misma importante, pero lo que buscan evidentemente el presidente Biden y en general en Estados Unidos y posiblemente en Canadá, es no solo la parte geográfica, sino también esto que le llaman ahora el friendshoring, ¿no? Que es buscar aliarte con países con los que tengas una identificación también de valores. No solamente que esté cerca tus fábricas, exacto, sino que estén en un lugar con un aliado político, estratégico, no con China, ¿no? Que es un poco lo que están, de lo que están huyendo, ¿no? Ahorita un poco la pandemia fue un detonador de eso, pero también pues un factor geopolítico del interés de China, sus movimientos que ha hecho que empezaron a preocupar un poco más a los países, a países como Estados Unidos, y buscar en ese sentido un país aliado que perfectamente puede ser México, y que lo que necesitamos seguramente hacer hacia adelante es buscar generar las condiciones más apropiadas para que eso que ya empezó se materialice realmente y que crezca, ¿no? La mesa, Gerardo, está puesta para que México tenga un boom económico. Totalmente, ¿no? Bueno, yo, de hecho, ya los últimos meses yo empecé a escribir sobre eso, le llamé México frente a la reglobalización, porque creo que ese es donde tenemos que montarnos en este proceso. O sea, nosotros entramos en algún momento en la apertura económica. China entró cuando entró a la Organización Mundial de Comercio, China nos generó un efecto, digamos, de desviación de ese potencial beneficio que pudimos haber tenido con motivo del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Pero justo ahora las circunstancias político-económicas y geopolíticas, sobre todo, son tales que la mesa, en efecto, está puesta para que México sea el gran beneficiario de esta relocalización industrial que estamos viviendo, donde lo que vamos a volver a tener la oportunidad es, otra vez,
de construir verdaderamente un bloque regional muy poderoso. Y ahí México pues tiene muchas condiciones muy favorables. Muy favorables. Y eso se está viendo en el tipo de cambio. Y eso finalmente, es parte del todo el tipo de cambio. Sí, ¿no? Incluso pues no descartaría que se siga revaluando el dólar. ¿Tú cómo ves? Pues mira, yo tampoco creo que necesariamente sea bueno. Es que no es bueno para las exportaciones, no es bueno porque nos hace caros. Nos hace caros. Entonces, yo pienso que, digamos, está bien la estabilidad. A mí me parece bien. Pienso que ya estamos un poquito yéndonos a un extremo que quizás es indeseable en términos de lo que queremos que pueda hacer la promoción de las exportaciones. Digamos, se avanza también en la dirección de contener la inflación, porque cuando el tipo de cambio se aprecia, como ahorita, pues los productos importados se abaratan. Pero entonces eso está bien y eso nos va a ayudar en el proceso que sigue hacia adelante, que tenemos que todavía abatir la inflación. Pero eso te da espacio para ya desacoplarte, que ese es tu gran... Que era mi discusión, tu discusión como subgobernador del Banco de México, de ya desacoplar el incremento de las tasas de interés a la Reserva Federal. Así es. Y decir aquí, bueno, ya llegamos, ¿no? O sea, ya llegamos al 10.5, creo que está ahorita, sí, estamos ¿no? en 10.5. ¿Tú cómo ves? No, yo creo que justo es un ejemplo, en mi opinión, de hecho esos eran mis argumentos, es decir, pues justo tenemos esta fortaleza del peso. La gran preocupación siempre, si tú escuchas a los analistas de por qué no debíamos desacoplarnos, era por la volatilidad del tipo de cambio. Y yo le decía, pues ahorita en realidad no tenemos eso, no tenemos ese riesgo porque tenemos todos los fundamentos bien establecidos y entonces pues no necesitamos estar manteniendo un diferencial tan grande porque tenemos buenos ingresos, buenas remesas, estabilidad en la parte fiscal, buenas cuentas en el sector externo. Entonces no sentía yo que hubiera esa necesidad de mantener un diferencial tan alto y eso a lo mejor si no hubiéramos subido tanto la tasa, la apreciación no hubiera sido tan fuerte. Hay mucha gente a la que le gusta la apreciación. Para la economía en su conjunto, no necesariamente es lo mejor. Bueno, te voy a decir, yo estuve viendo hoy el Twitter, pues toda la gente que apoya la Cuarta Transformación, al gobierno, estaban presumiendo, ¿no? O sea, digo, se entiende, porque políticamente en México el tipo de cambio sí tiene un... Es una variable importante. Tiene un peso, ¿no? Miren la confianza que hay en el país. Y el presidente lo ha dicho reiteradamente, y creo que hasta cierto punto está bien. Es decir, es una señal de que se haya mantenido estable, que no es común que tengamos un tipo de cambio estable durante ya 4 años, ¿no? Que desde el inicio de esta administración que se ha mantenido, pues otros gobiernos no lo lograron mantener. No, pero si tomas en cuenta la inflación, sobre todo la de este año, la del año pasado, y que se ha revaluado el peso, pues ya en términos reales, como dicen ustedes los economistas, pues quién sabe en dónde está el peso. El tipo de cambio real se ha apreciado en términos reales, lo cual hace que nuestros productos hacia el exterior se han encarecido un poco. Así es. Y eso, pues para los exportadores empiezan a sufrir un poquito, ¿no? Así es. Déjame, tengo que hacer una pausa. Te quiero preguntar, desde luego, sobre la inflación, ¿no? Que ha sido el gran tema, ¿no? Claro. Hacemos una breve pausa y regresamos con Gerardo Esquivel en un momento más. Estoy platicando con Gerardo Esquivel, nuestro colaborador, pues ya, ¿no? El tema ha sido la inflación. El tema es la inflación a nivel mundial y desde luego lo que nos importa es Estados Unidos y México. ¿Estamos en el camino a resolver el tema de la inflación? Yo creo que sí. Yo creo que la inflación, como decías, es un fenómeno, en este caso en particular, es un fenómeno global, es un fenómeno que es resultado de la pandemia y de las disrupciones que hubo en las cadenas de suministro y de la invasión de Rusia a Ucrania, que tuvo un impacto adicional en los precios de la energía y en los precios de muchos productos de commodities, como se les conoce, materias primas en general. Y eso generó este choque inevitable. Ahora, que afectó a todo el mundo y todos estamos sufriendo. México, dentro de todo, si hay que señalarlo, México es de los países muy abiertos, que ha sufrido menos la inflación, porque nosotros llegamos a tener una inflación lo más alta de 8.7 en su momento. Pero por un subsidio tremendo a las gasolinas. Pero lo que digo es, otros países
Sí, llegaron y tienen ahora. Sí, doble dígito. Países de América Latina tienen inflación de 10, 11, 12%. Sí, llegaron Argentina, a tener 14%. Sí. El propio Estados Unidos llegó a una inflación de doble dígito. Entonces nosotros contuvimos el choque inflacionario entre las acciones que tomó el Banco de México en su momento y las acciones que tomó el gobierno federal. Y ya llegó a su punto más alto. Creo que eso ya todos están de acuerdo en que llegó a su punto más alto, que fue la segunda quincena de agosto, posiblemente cuando la inflación general empezó a disminuir. Y ya está en la ruta hacia disminuir. Tiene que converger. La última decisión que tomamos en el banco, que fue en diciembre, la expectativa era que convergiera la inflación a 3% hacia el segundo trimestre de 2024. O sea, todavía va a tomar tiempo, es un proceso lento. Sí, sí. Pero creo que este año, 2023, va a haber un proceso importante, una baja importante. O sea, que cerramos el año en 8.7, pero vamos a ir bajando paulatinamente durante el año. ¿Qué ves? ¿5% cerrar el año? La expectativa de los analistas es alrededor de 5. Sí. El pronóstico del banco es incluso más optimista. Está más cerca de 4. Okay. Y yo creo que tiene su fundamento en que va a ser una reducción importante por una razón. Lo que va a empezar, y el ajuste importante va a ocurrir, me parece, a partir de marzo. Porque en marzo va a empezar a pasar un fenómeno aritmético, ¿no? Claro. Que es que cuando empezó a subir la inflación, cuando subió el precio del petróleo y del maíz y del trigo, que fue cuando la invasión de Rusia a Ucrania, que fue a fines de febrero, como lo recordamos, los precios más altos de esos productos fueron en marzo. Entonces, claro, ahorita ya comparado con ese punto, los precios están por debajo de ese punto más alto. El denominador. Ya eso va a ser incluso una deflación, digamos, en la comparación anual. Claro que se generó otra dinámica en otros productos, que es un poco lo que está lidiando México y todos los países, que es, una vez que subieron los precios de algunos productos y algunos insumos, otros productos empezaron a subir y ahorita lo que tienes es esa como bola de nieve, ¿no? Pero eso ya se va a detener, ya se detuvo en realidad. Ya los precios del costo de transporte, que subieron muchísimo, ya bajaron. Los precios de materias primas ya empezaron a bajar. Los precios de la energía ya van a empezar a bajar. Y en su comparación anual, más todavía. Sí. Entonces vamos a empezar a observar eso. Un fenómeno de baja de precios, yo creo. Si no de baja de precios, de baja de inflación en su comparación anual. Importante a partir de febrero, marzo. Y yo creo que pronto vamos a llegar, insisto, a esa ruta donde va a quedar muy claro que ya vamos a estar hacia lograr la convergencia de la inflación. En cualquier caso, sí, Gerardo, desde luego nos importa mucho el tema de la inflación. Aquí lo hemos estado discutiendo en Es la Hora de Opinar durante todo el año, desde luego. Pero otra vez regresamos al tema del crecimiento económico. O sea, vamos a cumplir 13 años, tú eres fundador de este programa y seguimos. Bueno, antes decíamos es el maldito 2% anual. Ahora lo quisiéramos. Ya quisiéramos ese 2%, ¿no? Sí. De los malditos neoliberales, pero bueno, por lo menos se crecía más, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que el crecimiento sigue siendo efectivamente el problema del país, ¿no? Y eso es parte de la reflexión que te digo que yo creo que hay que hacer y cómo recuperar no solo la senda de crecimiento y acelerarla, ¿no? Porque las necesidades son muchas. Y es cierto que, digamos, en una valoración de esta administración, pues no podemos obviar el hecho que tuvimos una pandemia que afectó significativamente, ¿no? Pero cierto es que independientemente de eso, el crecimiento, pues, no ha sido suficiente. El hecho de que hoy, enero de 2023, tengamos un Producto Interno Bruto inferior al que teníamos previo a la pandemia y previo al inicio de la administración, pues es algo que es preocupante. Claro. Es preocupante y es algo en donde tenemos que trabajar mucho más. Y ahí el tema tiene que ver pues con estos elementos de lo que genera el crecimiento, que es la inversión. Tenemos que generar un ambiente mucho más propicio para la inversión 100%. Privada, ¿no? Sobre todo que es y hay algo que hacer con la pública también. Bueno, Gerardo, estamos en los huesos, la pública. La inversión, ahora, curiosamente la inversión pública ha subido un poquito en los últimos años. Pero bueno, pero está en niveles... que están en 2 puntos del PIB. Son los niveles más bajos de la historia. Ha venido así. Es un fenómeno no de esta administración, sino que se vino cerrando la llave de la inversión pública durante los últimos totalmente, años. pero no subió y la infraestructura está cayéndose en pedazos en algunos lados. Bueno, y es parte del debate que hay que dar, que es
hay una razón de por qué hay poca inversión pública y es que hay poco espacio fiscal. Sí. Entonces necesitamos abrir espacio fiscal que implica pues una reforma fiscal. Una reforma fiscal que es lo que la gran discusión que vamos a tener que tener hacia adelante. Oye, pues se nos acabó el tiempo, Gerardo, y ya no entramos al tema que yo sé que te importa mucho, que es la distribución del ingreso, el tema de la pobreza. Sin crecimiento, pues difícilmente, ¿no? Difícilmente sin crecimiento puedes redistribuir, ¿no? Claro. Entonces, pues me da mucho gusto verte. Gracias, y espero verte pronto, ¿no? Para con seguir mucho gusto. platicando. Cuando me invites, de esto. Aquí estaré con mucho gusto. Muchas gracias, Gerardo. De verdad es un gusto tenerte aquí. Lástima por el Banco de México, hay que decirlo, ¿no? Pero pues ahora sí que their loss, our gain, como se dice en inglés, ¿no? No es que yo que puedo decir, pero muy a gusto aquí. Muchas gracias. Yo sé, es de casa, Gerardo. Gracias a usted por haberlos acompañado. Yo le recuerdo que nuestro programa siempre está disponible a las 8 de la noche en nmas.com.mx y en la aplicación ViX. Por televisión nos puede ver a las 10:30 en Foro. Muy buenas noches.